En esta lección revisaremos otros aspectos del procesador ARM. De primero vamos a ver dos modos de direccionamiento, algunas instrucciones de control de flujo del programa y otras instrucciones de entrada y salida. En la agenda especifica lo que vamos a ver. Aquí vamos a ver dos tipos de direccionamiento, el literal y el de registro indirecto. En las instrucciones de control de flujo vamos a ver condicionales e incondicionales y el manejo de la entrada y salida. Ya vimos que la salida usa el printf y vamos a ver otra instrucción que se llama putS, y para entrada de datos está getChar y scanf. Finalmente, unos consejos de cómo armar subrutinas. Recordemos que el modo de direccionamiento me indica dónde están los operandos de la instrucción, o sea que el modo de direccionamiento responde a la pregunta, ¿dónde están los operandos? En este caso, como mencionamos, vamos a ver el literal y el registro indirecto. Y en el registro indirecto específicamente con desplazamiento. Estos dos modos se van a ver en la próxima clase. El literal e inmediato es aquel modo, por ejemplo, voy a escribir aquí una instrucción que utiliza este modo, cuando uno de los operandos fuente es un número. Por ejemplo, aquí yo pongo el número 2. Este numeral me indica que es un número y es un número decimal. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que este valor es de máximo 8 bits, es decir, que podemos tomar valores de menos 2 a la 7 hasta 2 a la 7 menos 1. Entonces no podemos obtener números tan grandes, menos 1. Lo que hace el procesador es que utiliza un bit para a escalar, o más bien dicho, aproximar el número o tratar de llegar al valor que es por medio de desplazamiento y rotación. Cuando el bit está en 0 toma únicamente los 8 bits, pero cuando el bit está en 1 toma el literal de 8 bits y lo alinea a 4 bits con la operación de desplazamiento y rotación. Lo vamos a ver mejor en la próxima transparencia. Como comentábamos hace un momento, este es un tipo de instrucción que tiene modo de direccionamiento literal o inmediato. Vemos que este número de aquí está en formato hexadecimal y que excede los 8 bits, porque cada dígito hexadecimal son 4 bits en binario, entonces tiene 12 bits. Lo que sucede es que en la instrucción solo lee los dos primeros, que hacen 8 bits, los últimos no los toma en cuenta. Entonces lo importante aquí es notar que por cada 0 adicional a la derecha se rota 4 veces a la izquierda. Esta rotación hay que tomarla en cuenta que es en binario, no es en hexadecimal. Entonces al hacer la rotación, si tengo aquí el número, esto es FF, al hacer la rotación a la izquierda, entonces entran 4 ceros por la derecha. Pensemos si es posible esta instrucción. Al ver aquí los ceros, podemos decir que sí es posible. Toma los dos primeros y rellena, hace una rotación dependiendo del número de ceros. Como dice aquí, por cada cero adicional rota 4 veces a la izquierda. Como son 6 ceros, rota 24 veces a la izquierda. Ahora, supongamos que tenemos una instrucción así como esta. Estoy haciendo los ejemplos con suma, pero se puede hacer con otro tipo de instrucción. Y digamos que yo escribo un número así en decimal. Y pregunto si esto es posible. ¿Será posible? Lo que correspondería aquí es ver a qué equivale en hexadecimal este número. Y después de eso, 0x, ver si se puede escribir en un formato similar a este
o sea, terminando con ceros, y si está de esa forma, los dos primeros valores con algún valor y luego con ceros, sí se puede. De lo contrario, no se puede, porque de buenas a primeras ya vemos que este valor excede 2 a la 7 menos 1. Entonces, muy importante tomar en cuenta estas restricciones de los 8 bits para el modo de direccionamiento literal o inmediato. Después vemos el modo de direccionamiento de registro indirecto. Este modo de direccionamiento de registro indirecto puede tener varias modalidades de presentar los datos, excepto estas dos que no vamos a ver por el momento. Registro indirecto se parece al base más offset que teníamos en la LS3, que también aquí dice es el modo que le llaman en otras máquinas, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta instrucción es tomar el valor que está aquí guardado en esta dirección, o sea, si ponemos el RTL sería que va a la posición de memoria apuntada por R1 y la guarda en R0. Ese es en el caso de esta instrucción que está aquí. Las otras dos modalidades que vemos aquí es que podemos poner un offset o un desplazamiento que puede ser un registro e incluso un registro negativo o puede ser un valor inmediato. Pero ojo, este inmediato solo puede ser de 12 bits como máximo. Es decir, en el rango de 2 a la menos 2 a la 11 hasta 2 a la 11 menos 1. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esas restricciones al hacer las operaciones. Bueno, como estábamos viendo hace un momento, esta instrucción se le conoce como indexado o registro base y hace la operación en 3 pasos. Primero, lee la instrucción para encontrar el registro que apunte el operando, o sea, en este caso R0, lo vemos aquí en la gráfica. 2, lee el registro apuntador para encontrar la dirección, es decir, encuentra esta dirección en la memoria. Y 3, lee lo que está aquí guardado en la memoria y lo carga al registro destino. En esos 3 pasos se hace esta instrucción. Ahora, cuando tiene un desplazamiento, lo que hace es sumar ese registro, en este caso R0, con el desplazamiento que tengo aquí, que lo saca en la instrucción y forma una dirección. Es decir, el RTL, como vimos en la LS3, se forma con el registro más el desplazamiento y eso lo guarda en el registro destino. Y ahora veremos las instrucciones de control que tenemos para simular el flujo del programa. De primero vamos a tener las incondicionales, quiere decir que sin preguntar ninguna condición salta siempre. Si lo queremos comparar con la LS3 era el jump, o también cuando hacíamos un BR NZP, o sea que saltaba siempre. En este primer caso, el branch es saltar a una línea de programa. Yo pongo la letra B y una etiqueta a la que quiero saltar. Entonces el registro PC o el program counter se cambia a la posición de memoria donde yo quiero continuar. Está el otro ejemplo que es cuando llamamos a una subrutina de C. Recuérdense cuando llamábamos a printf en los anteriores ejemplos. Entonces, este tipo de llamado se llama salto con enlace, branch with link, porque lo que hace es que el registro PC se brinca a la etiqueta, en este caso sería printf o la función o subrutina, y en el LR se guarda, en el link register, se guarda la siguiente instrucción que está después de este printf para regresar a donde fue llamado. Y el último caso es
el llamado o salida a un sistema operativo. Se llama Branch and Exchange, que lo que hace es que sale a la, se va el registro PC a lo que esté apuntando el registro que pongamos aquí. Si recuerdan, al terminar nuestros programas siempre colocamos una instrucción BXLR. Quiere decir que lo que contenga el registro LR que se había guardado previamente lo va a almacenar en el registro PC. Y veremos ahorita entonces varios casos de instrucciones de control condicionales. Condicionales son los que dependen del registro de estados. Y para ello tenemos la instrucción, convenientemente la instrucción de comparación, que nos permite hacer estas instrucciones de control. Por ejemplo, estoy comparando si el valor de R0 es menor o mayor que 10. Y entonces, por medio de las etiquetas y poniendo unos sufijos, si ustedes ven aquí, estamos usando LT, que quiere decir less than, y estamos usando GE, que quiere decir mayor o igual, y por medio de estos saltos condicionales vamos a ir a otras etiquetas que estén más adelante, por aquí, supongamos, y ahí están las instrucciones que ejecutan, y en el caso de la otra, mayor o igual, puntos, aquí estarán las instrucciones que ejecutan. Y aquí veremos entonces todos los sufijos que podemos utilizar junto con los saltos. Vamos a distinguir unos que dicen que son signed, o sea con signo, los voy a mostrar aquí. Estos son los que debemos usar normalmente, porque los unsigned funcionan, pero no funcionan si los números son negativos. Entonces vamos a usar estos que están aquí, GE, LT, GT y LE. Hay otros aquí que pudiéramos usar, pero estamos viendo que son unsigned. Tomando en cuenta siempre eso, podemos utilizarlos. Esta página que está aquí, les comenté en clase, communityarm.com, tiene muchas sugerencias y muchas ayuda para el ARM. Aquí tenemos otra tabla de los sufijos que se le ponen. También recordemos que estos son los que debemos de usar. La ventaja de esto es que se pueden aplicar también a operaciones lógicas y aritméticas, además de los saltos. Por ejemplo, yo puedo decir que salte si es menor a una etiqueta, pero también puedo decir sume si es menor un valor o reste si es mayor un valor. Y así se me facilita más el orden de mi código. En este ejemplo vamos a ver cómo implementar la instrucción que está a continuación de alto nivel, esto está en Java, y cómo implementarla en lenguaje ensamblador. Vamos a tener que R0 es A y R1 es B, entonces estamos comparando aquí si son iguales. Es como que estemos comparando que A igual a B. Si se cumple que A igual a B, entonces hacemos una comparación EQ. ¿Qué quiere decir eso? Que comparo siempre y cuando estos dos hayan sido iguales. O sea, aquí estoy implementando el I lógico. Si se cumplió el anterior, entonces comparo R2 y R3, que en este caso son C y D. Y si también fueron iguales, entonces sumo. Por eso le pongo a este de suma, le pongo EQ. Le sumo 1 a R4, que en este caso es I. Ahora, supongamos, y aquí hay otras instrucciones, que aquí está, vamos a poner aquí ejemplo, R5 número 1, y que aquí hay otra instrucción, etcétera, ¿verdad? Entonces, supongamos que entra aquí y compara, y no son iguales.
Entonces lo que sucede es que no ejecutan esta instrucción, no la ejecuta, ni ejecuta esta, sino que se va para este punto. Supongamos que sí se cumplió esta y al llegar a esta no se cumplió. Entonces se salta la de suma y se va para acá también. Si de entradita las compara y no se cumple, entonces se van para acá. Vemos aquí otro ejemplo también con condicionales. Vemos aquí que comparamos dos valores, A y B, que están en R0 y R1. Entonces yo puedo hacer diferentes operaciones dependiendo del resultado. Si fueron iguales, le sumo 4 a esta R4, que es la E. Si fue menor, le sumo 7. Y si fue mayor, le sumo 12. Le resto 12. Y entonces de esta forma puedo tener varias condiciones diferentes de acuerdo a la comparación. En este ejemplito que está aquí estamos implementando la instrucción de alto nivel if-else, comparando el valor de R0, que en este caso sería A, y vamos a comparar si es menor que 5. Si es menor que 5 hace una serie de instrucciones y de lo contrario hace otras. Aquí tenemos la especificación de registros. R0 es valor de A y R3 es valor de X, porque X va a cambiar dependiendo del valor de A. Si es menor que 5, entonces X va a valer 1. Y si es mayor o igual que 5, o sea el else, el X va a valer 0. Y vamos a ver cómo lo implementamos aquí. Estas dos primeras instrucciones lo que hacen es cargar el valor de A. Aquí apunto la dirección y aquí cargo el valor. Viene en R4 y se carga en R0. Y R0 es el valor de A que voy a comparar. Comparo con 5. Y por medio de esta etiqueta digo, si es menor, vaya a la etiqueta que se llama true, que está en este punto. Y en esa etiqueta true, lo que hace es moverle 1 a R3, que en este caso R3 es X. Luego, lo que hace es guardar en lo que tiene R3, o sea, un valor de 1 lo guarda en la dirección del registro del valor X en memoria. Entonces apunto el valor X y hago un str, o sea, lo que tiene R3 lo guardo en esta dirección. Ahora miremos qué sucede en el otro caso. Comparó, digamos, en este punto, si A es menor que 5 o si R0 es menor que 5. Y digamos que no se cumplió. Como no se cumplió, no hace esta instrucción, o sea, no salta aquí, pero sí hace esta. O sea que le pone un valor de 0 a R3. E inmediatamente después salta a la etiqueta fin. ¿Por qué hacemos este salto? Porque si se dan cuenta, la instrucción que está inmediatamente después vuelve y le cambia el valor R3 y eso no queremos hacerlo porque queremos que cuando sea mayor o igual, que es el else, se quede en 0 como aquí. Entonces por eso hace este salto y nuevamente va a la dirección de la variable X y guarda lo que tenga R3 en esa dirección, o sea, grabará un 0. Debemos recordar que tenga o no tenga etiquetas un programa, siempre se ejecuta una instrucción tras otra, secuencial. Y vamos a ver ahora instrucciones de repetición. Las instrucciones de repetición en alto nivel la vamos a representar con un ciclo for. Este ciclo for vemos que tiene un valor aquí inicial y un valor donde va haciendo una sumatoria y el ciclo está controlado por un contador que va de 0 a 9, porque aquí pregunto si es menor que 10. Y voy haciendo un incremento. Aquí veo cómo hago la especificación de registros. R1 va a ser el valor de F
y R0 va a ser el valor de I, el contador. Y vamos a ir guardando en F, como vemos aquí, ¿verdad? El valor lo tengo en R5, como veo aquí. Entonces, de primero inicializo todos mis valores. Este valor en 2, el F en 0 y mi contador en 10. Como vimos en ALS3 conviene ir haciendo contadores descendentes para comparar si llegaron a 0. Entonces aquí hago la suma de R1 más R5 y lo guardo en R1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Corresponde a esta instrucción, porque vimos que R1 es F y R5 es valor. Le va sumando. Esta corresponde a esta. Perdón si taché el ciclo. Le decremento 1 a R0. Esto equivaldría a la suma si fuera ascendente, pero no, va descendente. Y si no ha llegado a 0, vuelve al ciclo. O sea, repite estas instrucciones una y otra vez, hasta que este R0 haya terminado. Y con eso se implementa el ciclo for. Tenemos ahora ejemplos de manejo de entrada y salida. Primero veamos la salida de datos. Ya vimos el printf en los primeros ejemplos que hemos trabajado. Vimos que printf trabaja con dos variables, una cadena que tiene el formato del mensaje, que puede ser algo así como esto, donde digo que es decimal, y una variable R1 que apunta a la variable que hacemos referencia al formato. Aquí hay ejemplo de 3 tipos de formato para enteros, caracteres y cadenas. Algo muy importante que mencionó Martín es que printf modifica de los registros R0 a R3. Cuando regresa están cambiados, entonces es conveniente antes de llamar a la subrutina hacerle un push. Si no estoy mal, así es la sintaxis, y aquí llamamos a la printf y luego hacemos un pop para permitir guardar este push, lo guarda en una estructura especial que se llama pila, y pop lo saca de esa estructura que se llama pila. También para la salida tenemos el putS, donde solamente tenemos que decir que R0 apunte a la cadena del mensaje. Entonces esta se va a manejar de un modo más sencillo, o sea que yo le hago aquí con un LDR, el registro R0, le digo que aquí está la cadena, y a continuación llamo a putS. Y así puedo yo mandar solamente cadenas. En estos ejemplos que veremos en otros videos vamos a ver usos diversos del printf y de putS. Bueno, para la entrada de datos tenemos dos formas de hacerlo. La primera de ellas usando la subrutina de C, getChar. GetChar lo que hace es que el carácter leído del teclado se guarda en R0 como un código ASCII y después se copia en la variable de memoria. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que al usar esta subrutina, getChar, R0 va a venir modificado. Y entonces tenemos que guardarlo en la variable donde queremos. Y también hay que tomar en cuenta que viene como código ASCII. O sea, si yo ingreso un 5, por ejemplo, es el código ASCII de 5 y ese valor en ASCII es el 35 hexadecimal. También hay una segunda forma de entrar los datos, se llama scanf. Y esta scanf utiliza dos registros, el R0 y el R1. El R0 va al formato que se espera recibir.
Este formato es el mismo que usa printf. O sea, si yo quiero recibir un decimal, le pongo porcentaje de. Y en R1 va la dirección donde se almacena el dato recibido. Hasta que uno presiona Enter, entonces regresa el control de la subrutina y en R0 se puede verificar la cantidad de datos que se leyeron o se almacenaron con éxito. Podemos hacer una validación y preguntar que si R0 tiene 0, se leyó un dato que no corresponde al formato. Por ejemplo, si yo le dije que quería un decimal y yo coloqué la letra A, ahí va a haber un error. Estos dos ejemplos muestran cómo se ingresa con los datos con scanf y en este segundo caso, si hubo un error de ingreso, imprime un mensajito. Por último, vemos el concepto de subrutinas. Hemos utilizado subrutinas de otros lenguajes, las que hemos mencionado ahorita, puts, printf, son subrutinas de C y las hemos llamado con BL. Y ahorita vimos ya getChar y scanf. Sin embargo, nosotros podemos hacer nuestras propias subrutinas para definir una tarea clara y concreta. Esto nos permite tener más orden, usar menos código y mantener mejor nuestro programa. Para llamar a una subrutina usamos la instrucción branch incondicional, branch and link, hace un salto y guarda la dirección de retorno en LR. El registro LR, que es el R14, se modifica automáticamente. Luego va la subrutina y nosotros desde la subrutina debemos controlar el regreso. Debemos decirle que lo que tiene LR se pase al PC para que regrese al lugar donde fue llamado. En este ejemplo vemos una subrutina pequeñita que se va a llamar testsub. Esta es la subrutina. Bueno, tendría que tener aquí los dos puntos. Entonces yo aquí le paso parámetros, digo paso un parámetro en R1, otro parámetro en R2, llamo a la subrutina con branch on link, se hace el salto aquí, hace esta operación y regresa, ¿dónde regresa? Pues a la instrucción inmediatamente después, que es del llamado. En el ejemplo subrutina se podrá ver cómo funciona. Finalmente, aquí hay unos consejos que les vamos a dar para cuando ustedes organicen su programa. De primero, ustedes deben saber cuál es su algoritmo y para eso les recomendamos tener un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo deben planear cómo va a ir la lógica, también deben especificar la memoria y los registros, cómo los van a usar. Ver si van a usar inicialización de variables, si va a haber saltos, repeticiones. Se aconseja hacer subrutinas. Ahorita hemos presentado solo la iniciación de las subrutinas, pero poco a poco las vamos a ir desarrollando. Se recomienda que ocupen el tamaño de la pantalla para que las podamos depurar. Se pueden usar otros programas como guías, pero no podemos intentar adivinar ni analizar bien el código porque la máquina es bien precisa y específica y no podemos inventarnos cómo trabaja. Por último, se aconseja usar comentarios, como ven del lado derecho siempre ponemos qué es lo que hace cada instrucción y en el caso de las subrutinas, qué subrutinas están trabajando. Y en estos libros ustedes pueden encontrar la bibliografía de este material que acabamos de tomar. Gracias.